Hola a todos, somos Isabela, Santiago, Verónica y Esteban y les vamos a hablar un poco de la xenofobia del posmodernismo bajo los hechos y la filosofía de la Alemania nazi. La posmodernidad, como sabemos, se centra en cuestionar aspectos como la razón y la lógica, de modo que da paso a la individualidad del pensamiento o como tal la subjetividad. Como respuesta al pensamiento pues moderno que proponía como ideas basadas en lo que se consideraba pues como la formalidad y estar pensando constantemente en el futuro pues como sociedad. En cuanto al poder, esta idea de pensamiento postmoderno se fue desarrollando durante la globalización, por lo que se centra en ideas políticas, tomando en cuenta pues como todos los puntos de vista debido pues a esa globalización, y de este modo pues teniendo como eh, una opinión unánime frente a eso. Este foco de poder pues al centrarse tanto en la industria y en estilos de vida que se basaban en el consumo, pues en el consumo rápido, la satisfacción, el placer, nos convierten más como en máquinas que viven el día a día sin cuestionarse si lo que estamos haciendo o nuestras formas de vivir son sanas o nos hacen daño. También otra forma de poder del posmodernismo es que usan los medios de comunicación como principal fuente de propagación política o de ideales. Actualmente, mediante pues las nuevas tecnologías que van surgiendo como redes sociales y mensajería instantánea, esto se puede ver más. La visión que tenemos del mundo es muy compleja actualmente y eso lo podemos ver cuando el hombre comienza a tener conciencia de sí mismo y del mundo en el que vive, gracias a la evolución de la tecnología. Tecnología que se encargó de expandir nuestros horizontes y bombardear nuestra mente con tanta información que por fin pudimos abrir los ojos al mundo, como en el mito de la caverna. Las personas desde este punto, al estar sujetos a los medios y a lo que pasa en ellos, se desviaron un poco del camino que esta época trajo consigo, es decir, la perspectiva. Sin ella, solo nos quedaría una realidad y un descenso en el progreso, porque sin varias realidades no hay progreso y sin progreso no hay más de una realidad. Nos quedaríamos estancados en nuestro propio mundo y creyendo que es lo único correcto. Y es que al estar expuestos a la información, la seleccionamos. Y sí, puede que haya muchas más realidades, pero nos negamos a verla porque invaden, atentan o cuestionan nuestra identidad. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? Respondemos con agresividad, ya que la misma visión del mundo y de sí mismo fue distorsionada y puede cegar a una persona generando caos y creando una realidad más violenta y más mediática. Cuando hablamos de Alemania nazi, hablamos de una época llena de violencia y enfermedad moral. Se desarrolló entre 1933 y 1945. Acá es cuando nos hacemos la pregunta de por qué los judíos, por qué mataron a tantos judíos y por qué les tenían tanto odio. Bueno, llegan unos años difíciles para los alemanes luego de la pérdida de la Primera Guerra Mundial, en la cual hubo muchos rumores acerca de una traición por parte de los judíos en el pueblo alemán. Esta fue la primera excusa de por qué tanto odio a los judíos. Pero en realidad sabemos que el tema de querer eliminar a los judíos de una sociedad va más allá de un rumor. Y acá es cuando empezamos a hablar del antisemitismo, que es un término muy antiguo, pero en la Alemania nazi tuvo su auge. Bueno, acá la mímesis cumplió un fuerte papel en esta época, ya que se prolongó como un nacionalismo alemán que además conllevaba actitudes discriminatorias hacia los judíos, que no solo no se quería que no estuvieran en su zona, sino que no se diera paso a un mestizaje de alemanes y judíos. No se quería contaminar la raza, no se quería, entre comillas, como infectarla,
ya que creían que la raza aria era superior. Todo este odio dio paso al Holocausto judío, la muerte de casi 6 millones de personas judías en Europa. Por estas razones, la Alemania nazi perseguía a los judíos brutalmente. Esos eran perseguidos para masacrarlos, para torturarlos, para hacerlos morir de la peor forma existente en el mundo, por la creencia que ellos tenían de que los judíos eran lo peor del mundo y que por culpa de ellos a Alemania le está yendo mal. Entonces, a raíz de todo esto, los judíos empezaron a renunciar a absolutamente todo de ellos. ¿Qué es esto? Ellos dejaron su cultura, dejaron su religión, literalmente de vivir, pasaron a sobrevivir en Alemania, en su terreno hostil de Alemania. Ellos eran vistos como un blanco, no una persona normal, no eran vistos un blanco que genera miedo, terror, rabia, odio. Tanto de que no de discriminación, no de hablar, sino de asesinarlo, hasta ese tal punto de que ellos no podían hacer absolutamente nada, solo tenían que ocultarse si querían sobrevivir. Entonces, por todo lo que vivían ellos, de todas las formas de maltrato, en los campos de concentración, cómo eran masacrados, cómo eran muertos de desnutrición, luego los metían a la cápsula y eran envenenados y muertos. Todo esto nos lleva a la raíz de que ellos eran en el país un intruso, de que no podían ser personas, de que hasta por su mismo rostro los identificaban y los mataban, de que no podían, ellos solo querían escapar de ahí y ser libres, buscando la libertad y de poder estar tranquilos en una sociedad que, por así decirlo, los aceptara. Entonces, hasta acá, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado y hayan entendido un poco a lo que queríamos explicar.